Hola, como siempre, bienvenidos otra vez a este programa de Fisiología Holística. Y siguiendo pues las pautas de siempre, vamos a continuar con esta víscera tan importante que empezamos la semana pasada. Vamos a hablar sobre bazo-páncreas. Entonces, el día pasado dimos una serie de connotaciones, vamos a entrar otra vez a repetir un poquito. Hablábamos de este spleen, ¿no? Este órgano sombrío. O también esta carne inferior, ¿no? Que tenía una de las funciones, en primer lugar, ese Ministerio de Defensa. Entonces hay que decir, bueno, pues en primer lugar, gracias a ese Ministerio de Defensa, gracias a ese órgano de sangre que decíamos, a ese órgano linfoide, pues decíamos que en sangre, pues los tipos de células que había, pues eran en primer lugar esos eritrocitos, o los hematíes, los transportadores de oxígeno y sustancias de desecho. Luego estaban también esas plaquetas, esas reparadoras en principio, las que taponaban esa herida o esa solución de continuidad pues en ese epitelio o en esa mucosa o lo que fuera, ¿no? Y luego la serie blanca, esos linfocitos, teníamos los leucocitos, teníamos los linfocitos, los monocitos y otros leucocitos, granulocitos, como eran los neutrófilos, los basófilos y los acidófilos. Eso conformaban las células sanguíneas por las que ese bazo, junto a todo ese sistema linfático, bueno, podemos poner aquí ese que tenía pues, esos dos ganglios o cadenas ganglionares en el cuello, dos en la axila y dos en las ingles, a modo de unos cuarteles secundarios dependientes de este gran ministerio, ¿no? de la defensa que era este bazo. Entonces, el cuerpo, ¿cómo se defiende? En primer lugar, pues depende mucho de los ataques, pues entrarán pues, una serie de células, distintas células, fundamentalmente de la serie blanca, ¿no? Estos se arrojan los hematíes. Entonces, lógicamente, cada una de estas células, pues darán una respuesta, darán una respuesta inmune contra cualquier agente externo, pues de acuerdo a la importancia de este agente invasor, ¿no? Que nos quiere romper la economía de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues hay una respuesta, digamos, más mínima, ¿no? Mínima, o no menos importante por ella, ¿no? Quiere decir que ahí no se producen grandes follones, ¿no? Grandes masacres, ¿no? Grandes, como diría yo, grandes luchas entre agente invasor y agente del propio cuerpo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues tenemos una primera barrera, eso ya sabemos, ¿no? Una primera barrera que es la piel, con ese manto ácido, pues, y gracias a que no tiene una solución de continuidad, pues es la primera protección que tenemos contra cualquier agente, contra virus o bacteria o un hongo o lo que queramos, ¿no? Entonces, esa es una primera barrera. En segundo lugar, pues ya tenemos esa protección de las serosas y la protección de las mucosas. Entonces,
Por ejemplo, pues esas erosas, como puede ocurrir en la conjuntiva del ojo, pues ya sabemos que, o incluso en la saliva, pues gracias a esa sustancia, a esa lisocima, es el primer empaque contra cualquier cosita extraña que nos quiera alterar la economía, ¿no? O como ocurre, por ejemplo, pues en el aparato respiratorio, gracias a esas células caliciformes que excretaban ese moco y gracias a ese papel de esos cilios, que lo que hacía era arrastrar hacia afuera cualquier partícula extraña que pudiese interrumpir pues la función de este aparato respiratorio, ¿no? O incluso pues en esa mucosa vaginal, ¿no? Con ese manto ácido que impedía esa reproducción de cualquier germen que como vía abierta podía meterse pues dentro del cuerpo, ¿no? Entonces eso, en esa primera instancia, de esa primera respuesta, después tenemos una segunda respuesta que podemos decir como una respuesta más o menos inespecífica, ¿no? Digamos que estas células, pues digamos que no tienen gran empaque, ¿no? Sino que es en un primer choque por el que hace que pues, cualquier virus o bacteria pues, primero no se reproduzca y luego, lógicamente, pues, no produzca el daño pues, que quiere, ¿no? En ese sentido, pues gracias a esos macrófagos, a esos monocitos, a esos grandes comedores, incluso a esos neutrófilos, en primer lugar por esa acción de destrucción espontánea de cualquier agente extraño, ¿no? También gracias a esos, bueno, vamos a poner aquí a los grandes comedores, al gran comedor, por esa fagocitosis, ¿no? También por la formación de una sustancia química, digamos, de alto peso molecular, proteica fundamentalmente, mejor dicho, proteica, gracias a esa sustancia, a ese interferón, digamos que es como la aglutinación o un componente proteico de alto empaque, de mucho peso molecular, por el que hacía precisamente que estos virus o cualquier bacteria, pues como digo, ya da una respuesta, ya tiene mayor entidad y entonces es una respuesta mucho más fuerte que lo que puede ser pues, una protección de una conjuntiva o cualquier otra serosa o otra mucosa, ¿no? Entonces esto es una respuesta mucho de mayor envergadura en ese sentido. Y también podía ser pues una respuesta, podemos decir, multifactorial, ¿no? Creando, pues, digamos, envolviendo pues, a un contingente de agentes externos, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pues creando pues, un territorio pues, inflamado, ¿no? Una inflamación a modo de acordonar, ¿no? Acordonar esa zona para que, bueno, pues los grandes disturbios no se distribuyan por otras partes de la economía, ¿no? Sino que primeramente acordonarlos y de ahí ya pues dar una respuesta, aunque es de una forma inespecífica, pero con esto quizá es más que suficiente, ¿no? Entonces ahí entran muchos más factores, ¿no? En el sentido de que, bueno, junto a esta inflamación, pues gracias a los cambios de esa circulación, digamos, pues hace que esos agentes extraños se sientan, pues eso, verdaderamente extraños y sean repelidos por el sistema defensivo de ese territorio al que quieren conquistar, ¿no? En ese sentido, el factor terreno, digamos así, ¿no? E incluso, al haber esa alteración de ese flujo sanguíneo, pues lógicamente todo ese terreno pues cambia e incluso esto hace que aquí se produzca tanto escándalo, pues que vengan otras células de mayor envergadura, ¿no? Células defensivas, por supuesto. Entonces, esta es una segunda respuesta inmunitaria y ya por fin tenemos otra respuesta que en ese sentido ya es mucho más especial, ¿no? Entonces, eso ya
más específica, digamos, ¿no? Mucho más especial. Entonces, es por la que se reconoce a cualquier agente extraño por la peculiaridad que tenga ese mismo agente extraño. ¿Me explico? Entonces, eso ya es una completamente específica, por eso decimos, ¿no? En el sentido de que, bueno, en un primer contacto ha habido una agresión de un virus A, por ejemplo, entonces ese virus A pues tiene una forma, una cápsula muy determinada, ¿no? Entonces, en un segundo contacto, ya el cuerpo ha creado de una forma específica pues una inmunidad pues celular o humoral, que es capaz de reconocer precisamente de una forma específica por las peculiaridades de la cápsula que tiene, por ejemplo, ese virus, ¿no? Entonces, automáticamente, digamos que, yo qué sé, como decíamos, ¿no? Por esos linfocitos, precisamente eran como un misil, como decíamos en otra ocasión, ¿no? Era como un misil con televisión, ¿no? Y con ordenador, que va directamente, pues ya no va a matar a esta célula o a esta otra, sino que va directamente contra este agente que lo ha reconocido precisamente porque esa cápsula pues tiene pues un código genético muy determinado, ¿no? Entonces ya va de una forma específica y ahí se produce pues todo el follón, ¿no? Entonces, gracias a eso es lo que se forma, lo que nosotros decimos, esos anticuerpos. E incluso también, independientemente de esta batalla, digamos, batalla con código de barras muy específica ya, ¿no? Pues incluso también puede formar o inducir a que otras células defensivas acudan a este foco donde está esa batalla entre anticuerpo-antígeno. Entonces, bueno, pues otras células defensivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es la forma por la que el cuerpo está defendido, ¿no? Y de acuerdo a este bazo, y gracias a esos cuarteles secundarios, pues esos sistemas ganglionares, pues, como decimos, pues hay 2 en el cuello, 2 en las axilas y 2 en las ingles, precisamente para recoger, para intentar limpiar, digamos así, todas las cosas que no son, digamos, apropiadas para el cuerpo, desde los miembros superiores, los inferiores y de la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí estando ese cuartel general y es perfectamente distribuido ese sistema ganglionar, que está recorrido precisamente, independientemente, sabemos que, bueno, el sistema circulatorio, tanto de sangre arterial como ese retorno venoso, pues a la par hay también un sistema linfático que, bueno, se va ordenando precisamente en estos grupos ganglionares principales, bueno, también hay secundarios, ¿no? Que recorren absolutamente todo el cuerpo, ¿no? Entonces, incluso pues llegan hasta el más mínimo digamos, recodo o la parte más distal y más escondida del cuerpo, precisamente porque van circulando todos estos soldados, vuestros policías, vuestros barrenderos, están, digamos, recirculando constantemente sin descanso, precisamente para que no haya ninguna alteración en ese círculo de los 5 elementos que ya hemos pintado varias veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este Ministerio de Defensa, este sistema defensivo depende exclusivamente podemos decir, de este órgano bazo. Otra de las funciones que decíamos es que, bueno, al estar en íntimo contacto con la sangre, gracias a su impresionante red capilar, el bazo es un órgano, bueno, pues que ahí está en íntimo contacto, es el reconocimiento que decíamos constante de todas las células sanguíneas, entonces pasan por sus trabéculas y es ese bazo precisamente el que, digamos, retira de la circulación a los soldados o bien viejos o que han sido dañados en un sentido o en el otro, y que ya no son aptos para ese servicio. Entonces, por eso decíamos que
dentro de este elemento, dentro del cuerpo, el elemento tierra, ya como decían los antiguos, pues se lleva un gran presupuesto, como ocurre en cualquier nación, y se lleva un gran presupuesto para mantenerlo perfectamente bien, porque de otra manera, aunque otros órganos estén, digamos, pasando hambre, energéticamente hablando, pero este bazo siempre tiene que estar bien alimentado, bien cuidado, con las armas a punto, con las botas limpias, para salir en cualquier momento, porque nunca se sabe cuándo puede venir cualquier infección, ¿no? Entonces también decíamos, en ese sentido, que este elemento tierra, pues son los órganos de la antiinflamatorios precisamente, Decíamos muchas veces, bueno, y de ahí viene la cuestión, ¿no?, de que cuántas veces en el campo pues nos ha picado cualquier bicho, pues se nos ha puesto un abón tremendo, que pica, que duele, y siempre nos han recomendado que cojamos un poquito de tierra y agua para para sedar un poquito esa molestia y que baje un poquito la inflamación. Entonces, ¿qué ocurre? Que manteniendo con un equilibrio fuerte ese bazo, a pesar de que sea como decíamos, una carne inferior y noble, como decíamos en otro programa, siempre hay que darle la mejor atención, de tal manera, y no es ninguna exageración, que, bueno, pues ya si no hablamos sobre medicina, pues hablamos sobre un país, ¿no? Aunque esté ese país, digamos, pobre, sino que, bueno, pues que esté un poco pachucho, pero para mantener la integridad de ese país, porque claro, y aquí no vamos a hablar o tener ninguna suspicacia en ningún sentido, ¿no? Pero solamente para entender ese concepto, aunque falten o esté pachuchos otros ministerios, siempre el Ministerio de Defensa tiene que estar en perfectas condiciones para defender ante cualquier agresión. Ya podemos, yo qué sé, muchos gremios pueden estar fastidiados o no tener el estómago suficientemente lleno, pero este sistema defensivo tiene que estar siempre, pero a la más mínima, perfectamente cuidado, el soldado completamente alimentado, o ese policía bien alimentado, ese barrendero bien alimentado, perfectamente estructurado, los jefes perfectamente despejados para mandar las órdenes y mandarlos donde hagan falta en 30 segundos para que esa integridad de ese cuerpo pues no fallezca, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya muchos diremos, bueno, es que todos los órganos o todos los ministerios, como decíamos, pues dirán o estarán llorando, ¿no? Llorando en el sentido de decir, bueno, es que el intestino grueso es muy importante, porque sin intestino grueso, pues ¿qué hacemos, no? O sin hígado, o sin riñones, o sin corazón, o sin intestino delgado. Eso está muy bien, pero para que funcione todo de una forma, como decíamos, solapada, para que la salud nuestra se vaya conservando, esté equilibrada, siempre hay que mantener fuerte esa tierra en perfectas condiciones, porque de otra manera el ciclo generativo de esa energía de todos los órganos, pues lógicamente pues no va a estar en su perfecto equilibrio y por tanto pues de una manera u otra pues la enfermedad pues va a entrar, ¿no?